La larga agonía económica que arrastra a nuestro país, con la caída de la economía, con la recesión, ahora todo agudizado en épocas de pandemia, han dejado un resultado complicadísimo en cuanto a los datos de pobreza en nuestro país. De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza alcanza el 44,2% de la población, afectando a 20 millones de personas. Pero si hablamos de menores de edad, el 65% de los niños y adolescentes viven en hogares pobres, generando una deuda hacia el futuro enorme. Hay que decir que ha aumentado interanualmente del 40,8% al 44%. ¿Qué lectura hacemos de estos datos, Marina? Hola Pablo, buenas noches. Renovamos el saludo y sí, como lo decías, este informe de la Universidad Católica Argentina muestra un incremento en los indicadores que están relacionados con los ingresos y, bueno, dan cuenta también de una agudización de la situación a partir de la pandemia. Creció el desempleo, creció la pobreza y creció la indigencia. ¿Cómo se mide? ¿Cuánto ha crecido? ¿Qué impacto tiene en términos reales en la gente? De eso vamos a hablar con uno de los investigadores que conforman el Observatorio de la Deuda Social Argentina en la UCA, y le damos la bienvenida a Eduardo Donza. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por el llamado. Bueno, al revés, agradecidos nosotros por el contacto. Y bueno, la consulta antes que nada es acerca de la tendencia, ¿no? La UCA viene midiendo la pobreza de un tiempo a esta parte y bueno, lo que nos importa saber es qué ha pasado en este último trimestre que ustedes midieron respecto de periodos anteriores. ¿Qué pudieron detectar? Sí, en lo que es la coyuntura de la pandemia, lo que hubo fue un agravamiento muy grande, ¿no? De una situación que estructuralmente tiene problemas en Argentina, tanto de lo que es la pobreza como lo que es la indigencia, ¿no? Hace varias décadas que no podemos salir de un piso de pobreza cercano a un 29, un 30% de la población. Con las crisis económicas o las mini crisis que vamos teniendo, lamentablemente, cada 2 o 3 años últimamente, eso se agrava, pero ya a la situación comprometida lo que ocurrió es que la conjunción de que las personas no podían trabajar, tanto los que realizaban actividades por cuenta propia, como también los asalariados. Pensemos también que los comercios, muchos tuvieron que cerrar varios meses, las industrias no pudieron producir, y eso generó de mínima dos cuestiones, que es la pérdida de puestos de trabajo. Por eso estamos midiendo una desocupación cercana al 14%, pero que en realidad no es mayor todavía, porque las personas pasaron a la inactividad por un efecto que se llama efecto desaliento, ¿no? Pierden el empleo, pero saben que no van a encontrar otro, entonces directamente no buscan, sino la desocupación estaría en niveles del 28%, ¿no? Entonces esa pérdida de puestos de trabajo, pérdida también de la capacidad de compra de los ingresos laborales, que perdieron un 7% entre el año pasado y este año, y con un aumento de lo que son los precios, ¿no? Esto confluye en lo que ustedes comentaban recién en la placa que presentaban, ¿no? Una proporción de población en situación de pobreza que pasó del 40,8 al 44,2 entre el 2019 y el 2020. Y esto, digamos que fue un poco amortiguado por lo que fueron las acciones del gobierno, las acciones del Estado, es decir, la transferencia de recursos que, por supuesto, vienen de impuestos de toda la población, ¿no? Que una reacción muy rápida, lo que se tuvo, que amortiguó un poco, porque si no, los niveles de pobreza estarían, calculamos nosotros, cercanos o por arriba tranquilamente del 50%, ¿no? Eso amortiguó un poco, y sobre todo que amortiguó la indigencia, ¿no? Que son las familias que no les alcanza el ingreso para los gastos de alimentación, que actualmente está en un valor cercano al 10%, si no sería por esas transferencias del Estado, estaría en un valor cercano al 27%. Le quiero consultar, Eduardo, porque acaba de realizar declaraciones políticas fuertes, si se quiere, por los estigmas que hay en este país. Acaba de hablar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y dijo que de la pobreza en este nivel no se sale con planes
del Estado, que requiere de la presencia de los industriales, de una economía floreciente. ¿Qué visión tienen ustedes más allá de esto? Y lo quiero decir además, qué importante que es para nuestro país el trabajo que hacen ustedes, porque realmente son testimonio de lo que realmente pasa en épocas donde se han manipulado en tantos momentos las estadísticas. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Vuelvo a la pregunta original respecto a lo que dijo el presidente. De esto no se sale con planes. Sí, nosotros coincidimos con eso y siempre lo dijimos, ¿no? Tanto en el momento que usted dice, entre 2007 y 2015, que se malversó la estadística pública, a partir del 2016 se empezó a reconstruir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y sigue esa reconstrucción, ¿no? Pero sí, coincidimos con eso, y eso está probado ya, porque por más que el Estado, y marco mucho cuando digo el Estado, que son todos los contribuyentes con los impuestos, porque no es una entidad Estado, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro, ni es un gobierno de turno, todos los gobiernos, hasta el gobierno anterior, también aumentaron los programas, pero si no hay un desarrollo productivo, es decir, si no apuntamos a políticas de Estado que generen una producción y que generen trabajo genuino, no vamos a salir adelante, ¿no? Por eso es que seguimos manteniendo los niveles de pobreza elevados. Lo que sirven a veces las transferencias del Estado, sí, son para que mucha población no caiga en niveles de indigencia, ¿no? Pensemos que hasta el 2018-2019 estábamos en un 7% de la población. Por supuesto que ese porcentaje tendría que ser 0 o tender a 0, ¿no? Un 7 nos tiene que preocupar, pero si no por las transferencias estaría por encima. Lo que nos falta en Argentina, ¿no? Son políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que carecemos de un diseño de Estado, de qué queremos producir, de decidir entre todos, con un acuerdo, como bien decía usted, ¿no? En una mesa sentados, que en general los que tienen que convocar eso son los gobernantes, haciendo un acuerdo, pero ese acuerdo tiene que exceder al sistema político, porque necesitamos lo que son los empresarios, que son los que verdaderamente generan un trabajo genuino, sí, que tienen que hacer también un formato de inversionista, porque un problema muy serio en Argentina es que no hay inversiones genuinas importantes, digo, ¿no? Desde hace décadas. Los formadores de precios, porque seguimos con problemas de valores inflacionarios muy altos, a niveles que estamos en los 3 o 4 países del mundo con mayor inflación. Los sindicatos, porque los trabajadores tienen que participar de eso. Las organizaciones de base también, porque gran parte de estos trabajadores y también los que no pueden tampoco llegar a trabajar, que están excluidos directamente del sistema de producción y de consumo, ¿no? Y también lo que es importantísimo, lo que son las instituciones de ciencia y tecnología, las universidades, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de Tecnología Industrial, porque tenemos que lograr la capacidad para aumentar la producción y que además esa producción, parte de esa producción hay que orientarla a las exportaciones, porque si no tenemos siempre el mismo cuello de botella, ¿no? Lo que nos está pasando ahora con lo que es una restricción de las divisas, es decir, tranquilamente se puede decir una falta de dólares, sí. No es un problema nuevo en Argentina, ¿no? Cuando hasta en los momentos que tenemos expansiones muy grandes en lo que se llama la sustitución de las importaciones, ¿no? Que Argentina empieza a producir más, necesitamos también cada vez más insumos importados. Entonces, tenemos que tener de una vez por todas una conciencia de la gravedad que nos lleve a diseñar esa política del Estado. Marina. Bien, sí, no, consultarle, porque Telediario tiene una editorial que es federal también, cómo han observado la distribución de la pobreza en el territorio nacional. Uno intuye que en las grandes urbes o en el norte del país está el problema más agravado, pero ¿qué pudieron ver ustedes en este análisis? Sí, lo que se ve es siempre el mismo esquema, ¿no? Lamentablemente, como tenemos regiones del país que son excluidas de esa parte productiva
y también los cordones de las grandes ciudades, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, un Gran Córdoba, ¿no? Y después sí las zonas del noroeste, del noreste, que nunca tampoco se tuvo políticas de Estado de desarrollo, lamentablemente, ¿no? Por eso es muy importante que en estas políticas de Estado estén muy tenidas en cuenta las economías regionales, ¿no? Las economías regionales no pueden depender de un tipo de cambio o no pueden depender si tienen un subsidio muy fuerte en un momento que después puede ser que se le quite, sino que tienen que ser desarrollos genuinos. Si necesitan varios años o un periodo de transferencias de recursos hasta que ese proceso de producción arranque, sí, pero por eso marcaba también la importancia de los diagnósticos y las universidades, ¿no? Porque hay que hacer estudios muy serios para ver la potencialidad de cada región. Entonces, Eduardo, hasta tanto se puede diversificar esa matriz productiva, ¿ustedes evalúan como positivo el acompañamiento con estos planes y programas? Sí, por supuesto que sí, porque hay una cuestión, de mínimo una cuestión humanitaria, ¿sí? O de mínima, digamos, si a alguien no le interesa a la persona que tiene al lado que puede estar sufriendo, porque hablamos de sufrimiento, ¿no? Yo veo las placas que ustedes están poniendo las fotos y son niños que están con muchas privaciones, ¿no? No estamos hablando solo de adultos, pero aunque sea, si alguien desde el egoísmo dice, bueno, no hay un desarrollo de una persona o de una parte de un país cuando el otro está muy excluido, ¿no? Aunque sea por seguridad, aunque sea porque si está en la calle y tiene un accidente con el auto, por más caro que sea, lo que va a venir es la asistencia pública a socorrerlo, no la prepaga muy cara que puede tener, ¿no? Evidentemente. Y sí hay que seguir con las ayudas, ¿no? Y después, bueno, pero sí teniendo en claro que eso no es la solución. Eso tampoco lo podemos tener, porque ahora también ha aumentado de cerca de un 30% de los hogares que tienen algún tipo de transferencia no contributiva del Estado a más de un 50%, ¿no? Por el IFE, por los refuerzos, por las transferencias, por lo que es la pandemia. Eduardo, gracias por su tiempo. Ha sido muy interesante escucharlos contarnos las desventuras de la economía argentina y el lugar al que hemos llegado. Gracias de nuevo, que tenga buenas noches. Bueno, muchas gracias por el contacto, que tengan muy buenas noches. Ha sido un placer. Chao, buenas noches. Bueno, interesantísimo escuchar a este analista hablando de tantas cosas que ya nos acompañan a los argentinos, ¿no? La sustitución de importaciones, la necesidad de crear un verdadero desarrollo, la planificación, las economías regionales tan golpeadas de siempre. Ojalá algún día se plantee realmente este amanecer para esta Argentina que se lo merece. ¿Se lo merece? ¿Sí? Por supuesto, sí, ojalá así sea. Supongamos. Gracias, Marina. Hasta mañana. Chau, hasta mañana.